buen día, Rodolfo. ¿Cómo está? Buen día al auditorio. Gracias, Javier. Bueno, pues creo que la marcha tuvo su efecto positivo. Lo que al parecer no fue lo más agradable es esas empellones, esas agresiones verbales de las huestes morenistas. Pero lo que me parece más de fondo, Javier Sicilia, es el mensaje que da el presidente, no solamente en el no recibirlos, sino en la declaración que hace el día siguiente, el jueves, en donde dice que algunos de ustedes, esas organizaciones, callaron como momias cuando debieron de haber alzado la voz. Sí, mira, muy grave, tanto el grupo de choque, bueno, frente a eso, prácticas horribles, prácticas del viejo PRI, ¿no? Que pues, Andrés Manuel ahí se crió, no se crió en la izquierda, se crió en ese PRI, en el más rancio PRI, muy desagradables, pero bueno, dimos una lección de un testimonio de paz, de lo que buscamos, y no caímos en la confrontación. Y luego pues el presidente pues muy desacertado, ¿no? Yo espero que no sea producto esa desmemoria de su vejez o de su perversidad. Cualquiera de estas cosas es grave, ¿no? Olvidar que nosotros pedimos en abril, justamente, no en abril, en mayo, el 9 de mayo, cuando llegamos al Zócalo de 2011, 9 de mayo de 2011, 8 de mayo de 2011, pedimos, abrí el discurso con el Zócalo repleto, pidiendo la salida de García Luna, ¿no? Y luego estar violentando, pervirtiendo la realidad, porque sabe perfectamente que nosotros no pertenecemos a ningún partido y que hemos sido bien críticos de las malas políticas y sobre todo críticos de la ausencia de políticas de Estado correctas del PAN, del PRI y ahora de Morena o del PRD. Aquí yo tuve conflictos muy fuertes con el gobernador del PRD, con Graco Ramírez. Meternos en reducirnos a eso y descalificarnos es tremendamente grave, porque a través de esto el presidente nunca se pronunció sobre la agenda y la veló, ¿no? La agenda de justicia, paz que llevamos y los documentos que llevamos de justicia transicional, nunca se pronunció sobre eso, y eso lo hace más grave todavía, ¿no? La violencia verbal, la violencia del presidente en la descalificación y la negación a enfrentar la agenda, que además es una agenda con la cual se comprometió, ¿no? Otra vez, una forma del olvido o de la perversidad grave, ¿no? Javier Sicilia, ustedes hicieron ya un pronunciamiento en este pasado domingo, pero en realidad, ¿qué esperan de este pronunciamiento? Porque mira, se movieron las conciencias, se removió inclusive el dolor de los familiares, de familiares de las víctimas, en tu caso, con tu hijo, pero tú mismo lo dices, en el 2011, el 8 de mayo dices del 2011, marchaste, hiciste un pronunciamiento, han transcurrido prácticamente 9 años y las cosas siguen siendo las mismas, máxime de un señor que desde la izquierda, aun cuando bien lo dices, se formó en el más rancio PRI, desde la izquierda alzaba la voz también en contra de esa violencia que ahora estamos viviendo, porque los 35,000 muertos ya no son de Calderón, son de López Obrador. ¿Qué se puede esperar, Javier Sicilia, si durante 10 años no han hecho caso? Pues, ¿qué vamos a esperar, amigo? Ojalá y me equivoque, nada me gustaría más que equivocarme, pero si el año pasado fue así de terrible, con casi 40,000 muertos, 5,000 desaparecidos, lo que nos aguarda, y ya empezamos a ver los prolegómenos en este año, las masacres terribles, ¿no? Con lo que cerraremos el año que entra, pues va a ser con más horror y con el crimen organizado cooptando y capturando mucho más profundamente el Estado, ¿no? Por eso hablamos de la justicia transicional, por eso hablamos de una política de Estado profunda, pero pues, el presidente reduce, igual que los anteriores, el asunto a una cuestión de seguridad, no limpia, no hace esa política de Estado para limpiarla, para que se limpien las filas de los partidos, las filas del Estado de criminales,
y pues le está abriendo la puerta pues a más horror, ¿no? Ese es lo que nosotros auguramos frente a los posicionamientos del presidente y la forma en que actuó ante las víctimas y ante la agenda que le llevamos. Hay una profunda cerrazón a las manifestaciones, ya no solamente de ustedes, sino de diferentes manifestaciones, y en el panorama se avisora algo todavía más terrorífico, porque se ha filtrado a los medios de comunicación, a la prensa, que se viene una reforma al sistema de justicia en el que la ley del garrote va a ser la que va a imperar, en donde ya no va a existir ni siquiera el principio de presunción de inocencia. Por lo menos eso es lo que se ha magnificado, no sabemos en realidad que se tenga entre manos, pero esto vendría a obscurecer o a nublar más el panorama de la búsqueda de esa paz y de esa justicia. Sí, así es, no solo es reactivo a las protestas, es reactivo a las propuestas, ¿no? Porque esta no fue una protesta, fue una propuesta que además él asumió en septiembre del 2018, allí ante las víctimas. Puede uno bajar los videos, ¿no? Porque además fue público en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y de ahí se empezaron a trabajar uno de los documentos que se le entregó, el que le dio la espalda y redujo esto a la seguridad, ¿no? Y ahora esas reformas a las que te refieres son gravísimas, ¿no? Porque el Estado sigue capturado por el crimen organizado, y quién sabe a quién, además de que al presidente y a su lógica totalitaria, a quién más en la lógica del crimen organizado va a beneficiar. Y eso es lo terrible, ¿no? Esta ley que está impulsando también Germán Nero, esta ley como de un olvido del pasado, un no persecución al pasado, pues es gravísima, ¿no? Porque ahí están las redes enquistadas. El pasado lo está usando el presidente para descalificarnos, pero no lo está llamando como nosotros le estamos exigiendo al presente para ser iluminado por la verdad y juzgado, ¿no? Lo usa como un garrote, ¿no? Ustedes estaban de ese lado, sí, nunca estuvimos de ese lado en primer lugar. En segundo lugar, lo que estamos pidiendo con la ley de justicia, con la justicia transicional, es que traigas ese pasado y lo juzgues. No tú, lo juzguen las instancias, por eso hablamos de un mecanismo extraordinario de justicia, las instancias judiciales extraordinarias que estamos pidiendo para poder iluminar esas redes de complicidad que tienen capturado al Estado. Pero el presidente está caminando precisamente para el otro lado. Incluso Javier Sicilia, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, que ha sido más vergonzoso su arribo a la comisión que ha aceptado, destituyó, desmanteló por lo menos la comisión especial para la investigación y la justicia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Eso habla también del poco interés que existe entonces por hacerle justicia. Así es grave, fue muy, muy grave. Y bueno, pues no nos queda más que seguir presionando, ¿no? Y nosotros haremos pronto una conferencia de prensa, pondremos a disposición de todos esos documentos, y lo que nos corresponde a nosotros es presionar, llamar a pensar, a discutir públicamente en las universidades, en los sindicatos, en las empresas, esos documentos, y presionar al Estado para que asuma esta política de Estado, ¿no? Es lo único que nos queda frente a la cerrazón de la presidencia. Hasta ahorita prometieron que iban a buscarnos, nos han buscado, no les interesa, ¿no? ¿No los han buscado, Javier Sicilia? No, para nada, para nada. Fue la descalificación, la agresión, la intimidación. Mira, como prueba de esas redes de complicidad, es el caso de Sergio Aguayo, ¿no? Sí. Es decir, un ampón, un señor que ha sido acusado, que fue gobernador, y que a través de las investigaciones que ha hecho Sergio Aguayo en el Seminario del Colegio de México, se ve, porque tiene un documento importante sobre las atrocidades de Piedras Negras, decide perseguirlo, y ahora resulta que el propio Estado falla a favor de este hombre perverso, y castigan a un gran periodista, a un gran intelectual, a un gran académico, a un gran defensor de los derechos humanos. Esas son las redes de complicidad que hay que desmontar, y que le fuimos a pedir al presidente y a exigir con una propuesta. Pues lo que ha dado la espalda, y lo que tenemos delante pues es precisamente este tipo de cosas, ¿no? Sí. Se van a reproducir. Y las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, que la titular de la CNDH no los ve además.
Además, no les interesa. Parece que están más del lado del crimen, ¿no? Del lado de la protección de redes de complicidad con el crimen, ¿no? Llamémoslo en todos los sentidos, amplio, corrupción, desaparición, todo está vinculado allí, ¿no? Están caminando para sostener esas redes de complicidad. Entonces, pues sí, lo que nos augura, si seguimos por este camino y si los ciudadanos no salimos a apoyar una agenda profunda y exigirle a los gobiernos esta transformación, pues lo que nos va a guardar es un infierno mucho más hondo y mucho más ancho. Entonces, Javier Sicilia, lo que ustedes están organizando para próximos días es un gran debate en universidades, en sindicatos. ¿Están pensando o ya lo tienen organizado? No, vamos a mandar esa propuesta y vamos a poner en circulación los documentos. Pronto vamos a dar una conferencia de prensa la semana que entra. Perfecto. Oye, y yo me quedo, Javier Sicilia, me quedo con algo muy importante que dijiste hace un momento. No fue una protesta, fue una propuesta. Y creo que así es como debemos de entenderlo y de interpretarlo los mexicanos. Se trató de una propuesta. Ustedes, familiares de víctimas, fueron a presentar una propuesta. Dicen que el que critica obligado está a proponer. Ustedes llegaron a criticar algo que no está funcionando, pero con un documento de una propuesta que le llaman la justicia transicional. Dos documentos. Dos documentos, ¿cuáles son? Este que se trabajó con Segov, sí, y uno que trabajó el CIDE a petición de la CNDH, que es la justicia transicional aplicada al caso México, porque la justicia transicional no es una cosa que se pasa de un lado a otro, ¿no? Hay que adaptarla a las circunstancias de cada país. Y esas son las dos propuestas que llevamos, ¿no? Javier, y que además conocía la Secretaría de Gobernación, ¿no? Se le entregó hace un año. Javier Sicilia, estos documentos son públicos, pueden ser consultados en algún sitio, en algún lugar que ustedes tengan. Mira, no tengo ahorita conmigo el link, pero en la conferencia de prensa lo vamos a dar, ¿no? Es que no estoy en casa. Correcto. Si no te pasaba el link, pero sí son públicos. Y bueno, vamos a dar los links para que la gente pueda utilizarlos, bajarlos, leerlos, sentarse a discutirlos. Ese es lo que creo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Así es. Llamar a la sociedad civil. Así es. A trabajar en esto, ¿no? Finalmente, tú te manifestaste en una entrevista que tuviste allá en Ciudad de México como dolido, ofendido y descorazonado de López Obrador. Así es. Nunca esperábamos ya la negativa, ¿no? Le estuvimos mandando buenos mensajes, él siguió obstinado, nos mandó al Gabinete de Seguridad, que no teníamos nada que hacer con el Gabinete de Seguridad, es una política de Estado, no de institución, y después pues el grupo de choque, y después de los insultos, de las majaderías de este grupo de choque, del intento de violencia, de violentarnos, el presidente al otro día dice que son diferencias de opinión, ¿no? Los discursos de odio no son diferencias de opinión, son odio y violencia, y eso agrava más porque viene de parte del presidente, ¿no? No, bueno, y una periodista se lo dijo, es que usted descalifica, y él dice que no. Si yo no descalifico a nadie. Pero en fin, es la manera en la que hace política Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no hace política porque la política es el arte de conciliar las asimetrías, y aquí no se está haciendo política. Javier Sicilia, muchas gracias. Nuevamente mi reconocimiento a tu valor y a tu constancia para estar siempre insistiendo para que en México las condiciones de seguridad sean las que vivimos hace 30 o 40 años y no la descomposición social que la que estamos padeciendo. Sí, te agradezco mucho, doctor. Muchas gracias por la apertura a los micrófonos y por estar pendientes. Al contrario, Javier Sicilia, no solamente es una obligación, es parte de nuestro compromiso como ciudadanos y como medios de comunicación. Un abrazo, Javier Sicilia. Un gran abrazo, un beso, cuídense, gracias. Igualmente, Javier Sicilia.